Venga, vamos a empezar, ¿os parece? Me presentaré ahí un poco directamente, pero ya os podéis imaginar por dónde vamos a ir. Me llamo José Luis Bonet y seré el encargado de compartir con vosotros esta primera sesión introductoria, un poco para plasmar qué es esta normativa internacional a que hacíais referencia hace unos minutos, pero ya con un poco más de rigor. Entonces, fijaos que hoy el objetivo que nos planteamos para las próximas 3 horas es un objetivo muy concreto y es un objetivo doble. Por una parte, saber estas normas internacionales exactamente qué son, que ahí lo que es la parte más o menos conceptual a nivel global lo podéis intuir, tenemos que avanzar un poco en cuanto al tema de detalle. Y segundo, muy importante, entrando ya en una cuestión un poco más de detalle, no solo qué son, sino cómo va el proceso desde que se emiten, quién las emite, cómo se aprueban, importante ahí, cómo llegan hasta nuestra normativa contable. Pues tenemos que cubrir ese traslado desde organismo emisor hasta que se convierten en normativa aplicable vía plan general. Pues ahí tenemos un punto muy importante en cuanto a proceso. Después acabaremos ya entrando en detalle de las NIC, NIF en particular, hablando un poco de aquellas que tienen un mayor impacto en normativa española. Y veréis también eso de mayor impacto, con algún ejemplo un poco más concreto en empresas así específicas, en qué se traduce, midiéndolo sobre impacto en patrimonio neto. Y hoy sí que os diría que hoy la clase es básicamente conceptual, pero aún así, si tenéis alguna pregunta que vaya surgiendo y queréis que la vayamos comentando, obviamente podéis hacerlo. Si planteamos los objetivos que abordaremos durante esa sesión, fijaos que hay 5 puntos principales. El primero de ellos es la introducción, que vendría a ser un poco una versión resumida de los objetivos que vamos a alcanzar con los 4 siguientes, en los que evidentemente entraremos en el desarrollo con detalle de cada uno de los pasos. Entonces, os fijáis, una vez cubramos este primer punto introductorio, lo que haremos que es hablar de el IASB y cuáles son los organismos que hay a su alrededor, sabiendo que es este IASB el encargado de emitir la normativa internacional. También muy importante, no solo hablar de organismo, sino también de nomenclatura que se utiliza con esta normativa internacional. Entonces, ahí hablaremos que si de las SIC, que si las IFRIC, que si las IFRS, que si las NIF, pues que no sea un problema el referirnos a ellas con una nomenclatura u otra. Saber perfectamente de qué estamos hablando en cada caso. Si os fijáis, una vez sepamos quiénes son los protagonistas, hablaremos de lo que es el impacto internacional de esta normativa, o lo que es lo mismo, una vez el IASB emite normativa, no olvidéis que el IASB, lo veremos con calma, no deja de ser un organismo privado, entonces tenemos que entender cómo adquieren el rango de norma estas NIC. Entonces veréis que dentro de la Unión Europea hay un proceso para darles validez. Entonces las tiene que aprobar Unión Europea. Veremos quién y cómo se hace. Y evidentemente entramos ya en lo que es situación en España. Una vez en Unión Europea se aprueben estas normas, veremos a quién afecta directamente, ya os anticipo que es a compañías cotizadas, y cómo afecta a las no cotizadas. Para ello, insisto, en España en particular hay otras posibilidades, requiere que sean incorporadas en normativa contable, y ahí entra en juego el ICAC, que evidentemente también nos afecta si luego nos ponemos en la piel de otras situaciones, tipo exámenes ROAC. ¿Sí? ¿Cómo acabaremos? Acabaremos, si os fijáis, en este último punto de impacto de las NIC-NIF sobre empresas, y ahí haremos 2 cosas diferentes. Hablar de cuáles son las NIC que tienen un mayor impacto, especialmente, no hace falta que os diga, algunas tipo las de inmovilizados materiales, las de activos financieros, las de provisiones, las de hechos posteriores. Veremos que esas NIC en concreto, a la que medimos su impacto sobre patrimonio neto, sí pueden ser hechos más o menos significativos a nivel porcentual. Entonces veréis que hay casos un poco más modestos en los que la variación es poco significativa. Hay otros, especialmente en compañías internacionales, donde sí que podemos ver que se llega a duplicar el tamaño del patrimonio neto simplemente por uso de esta normativa internacional. Insisto, hablaremos con calma de estos ejemplos. Si vamos a este punto introductorio para que hagamos una versión un poco rápida de esta presentación, un poco ahí en línea con cumplir el objetivo de que también se utilice como versión resumida para colgar en el aula global, fijaos que tenemos que empezar por situarnos. Entonces vamos a hacerlo bien y vamos a entender primero estas NIC no qué son, sino incluso antes por qué hacían falta. Entonces, por partes. Fijaos que si nos situamos tipo 10 años atrás,
por ahí había una necesidad evidente de hacer algo con la normativa contable. Para situar esa necesidad, yo os pongo un ejemplo que es bastante bueno. De hecho, si os fijáis, la fuente es una compañía de auditoría, es PricewaterhouseCoopers, que en su día hizo un estudio entre usuarios de contabilidad, centrándonos en analistas, y fijaos que ahí los resultados que se obtenían en cuanto a la opinión de esos analistas era bastante clara, ya que solo un 20% de los analistas consideraba que la información contable que daban las empresas, entendiendo esta como las cuentas anuales, era bastante pobre a la hora de ayudar a tomar decisiones. Es decir, que la utilidad que le otorgaban a las mismas era bastante baja. Motivos por los que esta utilidad se consideraba baja. Fijaos que ahí tenéis un poco los principales. Primero, muy importante, el tema de la hegemonía del precio de adquisición. Fijaos que hace unos años el precio de adquisición, al menos también en España, era el único criterio válido para valorar cualquier bloque de activo. Entonces, fijaos que desde un punto de vista de usuario externo, importante, no soy solo un perfil de acreedor, oye, que me digas cuánto te costó, me parece muy bien, pero me gustaría saber también cuánto vale hoy. Y eso, evidentemente, por contabilidad no se lo estábamos dando, cosa que a un analista, evidentemente, no le deja muy tranquilo. Por mucho insisto que sí pueda ser un punto bueno para un acreedor, que le digas, oye, esto es lo que yo pagué por el activo, yo debo esto, entonces tú puedes estar tranquilo que si lo que yo pagué y lo que hoy debo está ahí en relación a tu favor, tus deudas no corren peligro. Pero insisto, en piel analista, en piel usuario externo, es información un poco pobre. Ese problema con los criterios de valoración, centrado especialmente en precio de adquisición, ¿ocurría solo en España? No. Fijaos que otro problema añadido es que los criterios de valoración, sin irnos muy lejos, y hablando de sector ahí, zona europea, había una gama bastante amplia de posibilidades. Desde España, que hablábamos de precio de adquisición, Alemania, que iba en esta línea con un criterio también muy prudente, y luego había como punto extremo de contraste la situación de Holanda, donde se permitía la aplicación de valor razonable. Entonces, por ahí, evidentemente, si lo que buscamos es comparar, aumentar comparabilidad de información financiera, no vamos bien. Entonces, ¿qué se pretende con esto de las NIC-NIF? Pues ya podéis intuir que es solventar gran parte de estos problemas. Lo que se pretende es ser un poco racionales y, si la globalización llega a otros ámbitos, hacer que también llegue al mundo de la contabilidad. Vamos a intentar aumentar grado de comparación de la información financiera. Vamos a hacer posible no solo superar problemas de contabilidad en cuanto a precio de adquisición, sino también, muy importante, que estemos limitando las prácticas habituales que son un hándicap a la hora de hacer comparaciones. También, como no, el que alguien que quiera analizar, por ejemplo, 10 años atrás, a Telefónica y Deutsche Telekom, tenga que conocer contabilidad española y contabilidad alemana para tener claro las diferentes opciones que les permitía en cada caso. Para que me entendáis, si hablamos de diferentes criterios aplicables y le ponemos un nombre bonito, contabilidad creativa, fijaos que con plan contable del 90, para ser rigurosos, en España teníamos hasta 54, para ser exactos, opciones diferentes de alterar el resultado. Y ahí enténdelo bien, contabilidad creativa, es decir, sin incumplir normativa contable. ¿Qué problema había en ese sentido? ¿Por qué los analistas consideraban que la información no era válida, no era demasiado útil? Porque si os fijáis, si hacemos ahí una referencia rápida de qué podíamos conseguir, yo os digo, cogemos como referencia criterios habituales. Cogiendo como referencia criterio habitual, fijaos que aplicado en compañía española, el beneficio sería de unos 100. Con criterio habitual consigo que una compañía presente un beneficio de 100. A partir de aquí, si yo quiero jugar con la información contable, fijaos que con las diferentes opciones permitidas por normativa, ¿hasta dónde podíamos llegar? Pues veis que tenéis una banda de fluctuación que es bastante importante, desde menos 23 hasta 166. ¿Eso qué significa? Pues que en cierta forma hay que entender que el usuario tipo analista tiene razón, en cierta forma, al ver que la información contable es poco fiable, digamos, en ese sentido. Porque ¿cómo le dices tú a un analista que has ganado 100, si de hecho le puedes reconocer que si quieres también le podrías decir que has ganado 120 o que has ganado 80? Entonces ahí, insisto, desde alguien que lo ve como técnico contable puede ser perfectamente lógico, porque entiendes que hay diferentes opciones. Para alguien que es ajeno al mundo contable, le puede chocar que le digas, oye, tanto te puedo decir que he ganado 80
como que he ganado 120 y los dos son válidos. Sí, pero al final, ¿cuánto has ganado? Pues, ¿cuánto quieres que gane? Esa pregunta, si la planteamos como pregunta real, no va a dejar demasiado tranquilo a alguien que lo mire como usuario externo. Es objetivo, solventar estos problemas. En eso, ¿quién nos puede ayudar? Pues nos puede ayudar el entender que este problema que estamos comentando no es un problema que afecte solo a España, sino que, si os fijáis, antes de que estas NIC fueran obligatorias, era un problema que afectaba a los demás países que tenemos cerca. Entonces, si os fijáis, este punto de aplicación en España, si lo llevamos a países tipo Alemania, Reino Unido o incluso Estados Unidos, donde estaban ahí las US Gaps y están las US Gaps, fijaos que ocurría algo similar. Había bandas de fluctuación que eran importantes en cuanto a la presentación de resultados. Entonces, a partir de ahí, fijaos que se pone en evidencia la imperiosa necesidad de aumentar grado de comparabilidad de la información contable, con objetivos múltiples entre los que hay limitar las prácticas de utilizar diferentes criterios de valoración y también, como no, objetivo importante, intentar limitar las prácticas de contabilidad creativa. Ya os aviso, estoy diciendo intentar. No os voy a vender la idea de que se consigue de forma eficaz, al menos no todavía a día de hoy, y lo entenderéis muy rápido. Y os digo, para intentar conseguir esto, ¿cómo vamos a hacer? Lo hacemos con las normas internacionales de contabilidad. Si os fijáis de entrada, tenemos que empezar a entender estas normas, sin entrar en mucho detalle de su origen y de exactamente la terminología a qué se refiere. Yo os digo, como normativa internacional, ¿esto qué es? Fijaos que es normativa que se emite desde hace algo como 40 años, no es nada nuevo, pero sí es cierto que es desde hace relativamente poco tiempo cuando adquiere importancia. Y adquiere importancia al tomar la decisión de que esta normativa internacional se convierta en materia prima de reforma contable para armonizar las normativas a nivel europeo en primer lugar. Estas normativas, ¿qué van a conseguir? ¿Qué van a intentar? Aumentar grado de comparabilidad, dar fiabilidad a la información y, evidentemente, conseguir que los usuarios externos entiendan que la información sí es útil y sí se pueden fiar de ella. Veamos que eso, como presentación de objetivos, está muy bien. Vamos a ser realistas. Yo os digo, oye, con la versión que tenemos hoy en vigor, más las NIC/NIF que van a entrar en vigor próximamente, luego hablaremos del bloque que entra en vigor el próximo 1 de enero. ¿Realmente eso se consigue? Si mantenemos el ejemplo que hemos puesto antes, para una empresa española, con ese 100 de beneficio en casos frecuentes y ese de menos 23 a 166 de banda de fluctuación, si ahora yo pongo ahí aplicación de las normas internacionales, ¿voy a conseguir que ahora el usuario esté más tranquilo? Y me refiero al usuario externo. No os engaño, la respuesta es no, porque en un momento inicial como el que estamos ahora, tenemos el pequeño inconveniente de que si, por ejemplo, nos centramos en temas de qué beneficio podría presentar esta empresa española que antes fluctuaba entre menos 23 y 166, al aplicar normativa internacional, lejos de limitarle las prácticas de contabilidad creativa, mira tú por dónde, que si tengo por ahí algo de mala intención, la banda de fluctuación acaba de aumentar. Y fijaos que la banda de fluctuación ya no se mueve entre menos 23 y 166, sino que va de menos 88 a 247. Entonces, ahí es importante que ya vayamos teniendo en mente, pues, oye, ¿las NIC realmente me hacen un favor? ¿Cómo puede ser que las NIC estén ampliando la banda de fluctuación? Entonces, ahí, punto 1 muy importante. Pensad que hoy entenderemos esta banda de fluctuación por qué aumenta, pero veréis que de hecho es porque a día de hoy las NIC/NIF están permitiendo muchos criterios precisamente para evitar el rechazo por parte de países que tengan conceptos diferentes. Por ejemplo, para que me entendáis muy rápido, si os digo, hablamos de NIC 16, que lo haremos en el día de hoy con más calma. La NIC 16 es la encargada de valorar los elementos de propiedad, planta y equipo, el inmovilizado material, hablando claro. En España, el inmovilizado material, ¿cómo se valoraba? A precio de adquisición. Si voy a Holanda, ¿cómo se valoraba? Permitían el valor razonable. Entonces, fijaos que ahora, desde un ámbito europeo, la idea es, tengo que formular una normativa que nadie rechace de plano. Entonces, ¿cómo hago? Si impongo precio de adquisición, Holanda igual no está contenta.
Si impongo valor razonable, igual España no está contenta. Solución un poco salomónica, aunque no demasiado efectiva si lo miro desde un punto de vista de contabilidad creativa. ¿Sabes qué? NIC 16, para hablar de inmovilizados materiales, te permito las dos. Lo que sí hace la NIC, y es muy importante para marcar el camino de futuro, te dice, mira, hoy la NIC 16 te marca como criterio preferente precio de adquisición y te marca como criterio alternativo permitido el valor razonable. Entonces, fijaos que el que muchos puntos sensibles como este, materiales, te permitan tanto precio de adquisición como valor razonable, consigue un objetivo muy importante, y es que tanto Holanda como España están de acuerdo, pero también tiene un efecto secundario, y es que de entrada, hoy, al aumentar las posibilidades, también te aumenta la banda de fluctuación de posibilidades en contabilidad creativa. Yo os insisto, hoy sí pagamos un peaje, y es que tenemos que conocer mejor la normativa porque las opciones se han ampliado, pero tenemos un punto muy importante que hemos conseguido, y es que evidentemente todos estamos utilizando las mismas reglas de juego, lo que significa que ya no hay una normativa contable española y una normativa contable holandesa. Todos utilizamos las NIC-NIF con lo que eso implica. Las reglas de juego son las mismas para todos. ¿Sí? Si entramos en temas de terminología, para entender mejor cómo funciona esto, fijaos que tenemos que empezar a familiarizarnos con lo que es la terminología básica. Entonces, fijaos, empezamos. IASC e IASB. Si os fijáis, ahí está un poco en azul claro, que no se ve muy bien, pero bueno, si no lo veis bien ya os lo digo yo y lo tenéis delante. Os pone hasta 2001, columna de la izquierda. Desde 2001, columna de la derecha. Entonces, por partes. Cuando hablamos de IASC y de IASB, fijaos que hablamos siempre del organismo emisor de la normativa contable. Entonces, hablar de IASB hoy es lo mismo que hablar del IASC antes de 2001. Es decir, son estos señores, los del IASC, los que desde hace 40 años llevan emitiendo normativa internacional. ¿Qué ha ocurrido? Pues que durante muchos años su uso era bastante residual a efectos prácticos, y no es hasta que se convierte en algo casi obligatorio al principio, hasta que no adquiere cierta importancia. Entonces, el IASB hoy es quien emite la normativa internacional. Para que no sea un problema, fijaos que esta normativa, exactamente quién es. Hay dos formas rápidas de verla. IAS y FRS, NIC, NIF. Entonces, por partes. Cuando hablamos de NIC, NIF, que es la acepción un poco en versión española, ¿de qué hablamos? Las NIC, normas internacionales de contabilidad, y las NIF, normas internacionales de información financiera. Fijaos que hace unos segundos, cuando yo he entrado por aquí, teníais justo una transparencia en la que os explicaban que hay muchas, y es verdad. Pero oye, vamos a empezar a resolver problemas que son casi anecdóticos, pero pueden ser problemas. ¿Las NIC-NIF son lo mismo? Desde un punto de vista de sentido común, os digo no. Si fueran lo mismo, se llamarían igual. ¿Realmente regulan cosas diferentes? No. Entonces, fijaos que, muy importante, cuando hablamos de NIC, estamos hablando de las normas más antiguas. Formalmente, ya os digo que hay 41. No todas están en vigor a día de hoy. La nomenclatura NIC, ¿por qué se abandona? Pues se decide a partir del momento en que esto adquiere un carácter más global, que no exista NIC 42, no existe NIC 42, y las NICs que se habrían emitido nuevas ya se emiten bajo nomenclatura NIF. Entonces ahí tenemos NIF 1, NIF 2, de hecho hasta la NIF 12, que es la última que entrará en vigor el próximo día 1 de enero de 2013, es decir, dentro de un mes. Entonces tenemos un conjunto de NIC, que es la parte de nomenclatura antigua, importante, hay 41, pero muchas de ellas están ya derogadas, y hoy tenemos las NIF, que son las que se convierten en un poco piedra angular del juego. Entonces, a nivel formal, ¿cómo funciona esto? Quiero que entendáis. Lo que se hace siempre es un proceso totalmente dinámico, lo que implica, yo tengo una NIC, el IASB tiene una NIC. Si el IASB hoy toma esa NIC y la empieza a revisar, fijaos que hay dos posibilidades. Si esa NIC la modifican con cosas poco importantes, le mantienen la nomenclatura y seguirá siendo, por ejemplo, NIC 1, estados financieros, no la cambiamos. Pero sí vamos a modificar fecha de actualización. Entonces, si yo, IASB, tomo hoy una NIC y la reviso
y hago cambios poco significativos, solo modificamos la fecha de la última revisión. Sin embargo, cuando tomamos una NIC y la cambiamos de arriba a abajo, hay cambios muy importantes, lo que se hace es derogar lo que era NIC antigua y se van emitiendo NIF adicionales, que es lo que ocurre, insisto, en este último tramo en que nos movemos. Si nos referimos al concepto de IAS y de IFRS, ¿de qué hablamos? Exactamente lo mismo, pero en nomenclatura anglosajona. Entonces, hablar de NIC es lo mismo que hablar de IAS, hablar de NIF es lo mismo que hablar de IFRS. Entonces, lo que me interesa hoy, lo que nos interesa hoy, que veremos en unos instantes en versión un poco más desglosada, pero si os lo presento ahí en versión un poco directa y resumida, esto es el circuito que hoy tenemos que controlar. ¿Qué significa eso? ¿Dónde empieza el juego? Empieza con el IASB. ¿El IASB quién es? Es un organismo emisor, veremos que rodeado de todo un conjunto de satélites que también tienen que hacer su aportación. Entonces ahí entran las cuestiones tipo interpretaciones, IFRIC, SIC y demás. Entenderemos qué papel juegan, pero en definitiva son los encargados de emitir normativa internacional. Hoy también hablaremos con más detalle de las más importantes. Una vez yo tengo estas NIC-NIF emitidas por el IASB, tenemos que tener muy claro, oye, una vez el IASB emite una NIC, ¿esta NIC ya es aplicable? No, importante. Para que una NIC sea aplicable, la Unión Europea la tiene que convalidar y la tiene que publicar en Diario Oficial. Una vez se publica en Diario Oficial, muy importante, ahí ya sí es obligatoria directamente para cualquier compañía cotizada en Europa. ¿Se entiende? Cotizada y que consolide, pero bueno, cotizada. ¿Las compañías no cotizadas también tienen que utilizarla? No. Para compañías no cotizadas, si nos ponemos en situación de caso español, fijaos que si sigo con el proceso, es necesario que el ICAC entre, que coja también esa NIC y que evidentemente la adapte a normativa contable española. Por ejemplo, si yo sigo con el ejemplo que os he puesto antes de la NIC 16, el IASB emite esa NIC 16 de propiedad, planta y equipo, inmovilizados materiales. La Unión Europea la convalida, la publica en Diario Oficial. Ahí, ¿es aplicable? Sí, pero solo para compañías como Telefónica, por ejemplo. ¿Cómo me llega a mí, empresa no cotizada? Pues ahí tenemos que tener muy claro que para que me llegue a mí, empresa no cotizada, hace falta que el ICAC adapte esa NIC al plan contable español. ¿Cómo hace eso? Pues en el caso de la NIC 16, el ICAC suele actuar con una línea muy definida. Lo que hace el ICAC es, cojo NIC 16, me dice, vamos a ver, por ejemplo, para valorar inmovilizados materiales, la NIC me permite aplicar como criterio preferente precio de adquisición, como criterio alternativo valor razonable. Lo que hace, bueno, mira que había en plan del 90. En plan del 90, ¿qué teníamos? Precio de adquisición como único criterio posible. Entonces, lo que teníamos en plan de 90, ¿la NIC 16 lo permite? Sí. Pues en España, fijaos que lo que hace, para que sea una adaptación poco traumática, es optar por intentar minimizar los cambios. Lo que significa, si en plan contable 90 permitíamos precio de adquisición, voy a coger esa parte de la NIC y, muy importante, para empresa no cotizada, no le permito lo que es criterio alternativo de la NIC 16. Lo que, para que nos entendamos, si comparamos lo que es plan contable 2007, el que entró en vigor en 2008 en España, con las NIC-NIF, ¿realmente creéis que es lo mismo? NIC-NIF y plan contable, evidentemente no. Sí que es cierto que lo que tenemos en plan contable es regulación normativa internacional, pero viene a ser la parte que el ICAC deja que nos llegue a España. Es decir que nuestro plan contable, hablando con un poco de sinceridad, no es más que una versión de NICS simplificada. Nos hemos ahorrado lo que el ICAC considera que en España es mejor que no nos llegue, viendo cuál es nuestra historia más reciente de plan contable del 90. Entonces, objetivo del día de hoy, que podemos resumir aquí, entender este proceso que veis ahí con 4 puntos de intervención directa, desde un punto de vista más de realismo, cómo vamos a conseguir que sea posible.